Bienvenidos. Aquí estamos con Analía y nuestro invitado de este episodio, Halvor. Tenemos el gusto y el honor de estar acá y tener esta conversación que vamos a tener hoy. Halvor, el escenario es tuyo por si te quieres presentar para que la audiencia te conozca. Muchas gracias, Laura y Analia, y gracias por invitarme. Es un gran honor estar en este programa. Soy embajador de Noruega en Buenos Aires y también para Argentina y Uruguay, Paraguay y Bolivia como países concurrentes. Llevo un poco más de 2 años como embajador en Argentina, en Buenos Aires, y estoy a mitad de mi término. Entonces, un buen momento para hacer algunas reflexiones también. Bien, Examen, gracias examen a por mitad esa de camino. Sí, Mitad de camino. Sí, siempre uno tiene que buscar lugares, momentos para reflexionar, Ujú. y eso también es una oportunidad de hacerlo, ¿no? Después de muchos años de diferentes roles de liderazgo, también es una oportunidad para mí de reflexionar sobre esos temas. perfecto. Mm. Me encanta. Bueno, algo que estuvimos así conversando offline y que queremos traer acá justamente para generar conciencia también este tipo de conversaciones es de los valores. Y ahora estando del otro lado del mundo, bueno, hay cosas que resuenan más en cuanto a experiencias y al menos desde lo personal, para mí también eso cruzar con ciertos valores que mueven la vida de cada uno o las decisiones que tiene cada uno, es la base o los fundamentos para lo que queremos como vida personal, profesional y en familia. Y se trata mucho, en mi caso, por ejemplo, de la congruencia. Entonces, la primera pregunta súper directa es esto de conocer tus valores y sobre todo entender desde tu cultura, cómo va de tu origen de cultura, cómo van esos valores, cómo los ves en donde estás hoy, en Buenos Aires, en Mm. otra cultura también, y cómo lo aplicas vos o cómo lo vas aprendiendo en tu día a día y sobre todo en el rol actual. Después, Anne, si vos Ok, querés tenemos hacer tres, una introspección. tenemos 3 horas, ¿no? Para abordarlo, sí. No sé si tenemos 3 horas. No, 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 es broma, pero sí voy a empezar. Por supuesto, uno como personalidad, como líder, es producto de muchas cosas, Mm. su genética, su herencia, no sé, crianza, todo eso de la familia, de los valores de la familia de cada uno, también del país y de la cultura más general, entonces. Y por supuesto, todas sus experiencias en la vida. Entonces es bastante complicado, pero no tanto, porque para mí hay algo que siento como bastante coherente en mis valores. Entonces, creo que para mí y con mucha experiencia tengo algunos valores de fondo que noto que están, ¿no? Es como algo pensado, pero también algo bastante intuitivo. Como liderazgo, pienso que un líder tiene que tener humildad, porque hay muchos líderes que piensan que liderazgo, poder, es un privilegio para ellos. Para mí sí es un privilegio, te da ventajas, pero para mí lo fundamental es una función para hacer, para tomar responsabilidad y es un poder que uno ejerce para otros, ¿no? Y esta Ujú. humildad para mí es fundamental. Los líderes tienen que pensar que de su deber y su responsabilidad y tratar de actuar con humildad. Para mí es fundamental y va un poco contra de lo intuitivo para muchos líderes, pero por eso estoy planteándolo primero. Y otro aspecto muy relacionado con eso para mí es la palabra profesionalismo, Ujú. porque cada líder, cada personalidad, cada colega
viene con su personalidad, sus emociones, sus valijas de la vida, ¿no? Sí. Y que es normal que tener emociones, algo conectado mucho más a la vida privada que lo profesional. Entonces, para mí la palabra profesionalismo es importante porque destaca una distinción entre mis emociones personales y mi función pública. Y siempre me ayuda, porque si hay una situación un poco complicada, eso ocurre cada día en un liderazgo, ¿no? Que no es únicamente positivo, siempre hay desafíos, eso es en la naturaleza de una manera. Yo tengo que pensar, mi reacción personal, emocional, puede ser impulsivo, pero como líder tengo la responsabilidad de pensar un poco más y pensar lo que es la manera profesional, cómo es la manera profesional de agir en frente a una situación. Ujú. Y este concepto para mí es muy útil. Siempre pensar, tratar de evitar ser sobrecargado de emociones y reagir demasiado espontáneo y pensar de lo profesional. Eso es como algunos valores de fondo, pero también para mí, y eso tal vez viene de los valores del país y de la familia, para mí establecer un espacio de confianza, espacio de seguridad y libertad, pero por supuesto dentro de un esquema profesional, los límites de lo profesional, que el lugar sea bien ordenado, pero que dentro de este espacio cada uno tiene su libertad, se sienta seguro y que no hay demasiada presión innecesaria. Y eso para mí forma parte no sé, de la base, ¿no? Porque, y voy a terminar un poco con eso, para mí liderazgo siempre es de tratar de buscar la creatividad y de los empleados, de los colegas, para que todos puedan desarrollarse de manera positiva y eso siempre va a dar mejores resultados para el equipo. Esos son de una manera los valores claves que tengo en mi liderazgo. Ujú. Sí. La pregunta, a ver, vos Sí. hablaste de la cultura, hablaste de la personalidad y del manejo de las emociones, em, y que eso tiene que ver con la cultura, ¿no? También el aprender a manejar las emociones también tiene que ver con algo cultural de ustedes, de no ser reactivo. ¿Desde cuándo vos tenés quizás la percepción de que tu personalidad y tu interés estaba en cumplir este rol que hoy cumplís? Y si recordás qué momentos a vos te marcaron el camino para llegar al rol que hoy tenés. Si vos tenés una Sí, sí, idea de decir, yo cuando era chiquito, sí, sí. esta situación, o me pasaba esto, o actuaba de esta manera. Sí, también tenemos 2 horas para responder a eso. No, pero El mirando sentido del hasta humor, eso es nuevo. sí, sí, sí. El mundo en 5 minutos. Pero sí, no, mirando atrás hasta mi niñez, parece bastante lógico que estoy donde estoy ahora, porque Ok. siempre en la familia, para los valores, mis padres tuvieron una carrera académica, por eso fue natural, no había presión, pero sí fue bastante, no sé, integrado, que fue natural para mí de estudiar en la universidad. Eso fue no escrito, no dicho, pero eso vino un poco de la cultura de la familia, ¿no? Ujú. Y no había ninguna presión para nada, pero eso fue más o menos internalizado. Yo hice varios años surfeando un poco más como más bohemia, pero sí fue internalizado que tuve que estudiar y lo hice. Y
hice también una selección entre 3 estudios: abogado, economista y ciencias políticas. Elegí ciencias políticas a pesar de que mi padre era abogado. Entonces, elegí dentro de esas alternativas. Ok, en la universidad me sentí en casa. Había otros que pensaban lo mismo, de la misma manera, que tuvieron un poco los mismos intereses. Pero yo dije a mis colegas en los estudios el último año de mi licencia de ciencias políticas, que yo sé una cosa: es que no voy a entrar en el servicio diplomático, porque ya hice mi servicio militar y no quiero entrar en un sistema tan burocrático, tan jerárquico. Eso fue lo que dije a mis amigos. Ok, estoy aquí. Entonces, para mí fue un poco contra lo que dije, pero también muy natural, porque yo me siento en casa en este servicio, y eso tiene que ver también con mi personalidad, que me gusta tener no sé, agenda muy amplio, que uno puede hacer, tratar temas muy diferentes en el servicio diplomático. Lo comercial, hay cultural, hay lo político, todo está como muy variado, y es muy, eso conviene bien con mi personalidad. También puedo ser muy activo en este rol, y eso también es algo que me cae naturalmente. De tomar iniciativas, de hacer cosas, mucha variación, divertirse un poco también. Y bueno, tal vez eso fue algo seminatural, y, y también podemos hablar un poco de esas actividades, todo lo de mis intereses personales como deportes, como formó un poco también donde estoy como líder, ¿no? Y creo que es interesante esa parte también. Sí, Yo te quiero hacer 2 preguntas, si es posible. Sí. Una es que está relacionada con esto que estás diciendo justamente, porque hoy actualmente estás acá, te ves, y así como se fue dando. Bueno, en el camino previo o tal vez paralelo, ¿cuáles fueron esos otros roles que desempeñaste y si también involucraron liderazgo? ¿Y qué es lo que aprendiste de eso? Y pues la segunda pregunta está relacionada también a algo que conversamos muy por afuera, justamente, pero eh, ¿qué traes del lado del deporte para aplicarlo acá? ¿Y cómo ves esa potencia? La pregunta es, bueno, desde esos otros roles, desde esos otros ámbitos, ¿cómo ves vos que se aplica em, en el liderazgo hoy por hoy? ¿Qué es lo que se puede enseñar? No, es perfecto. Creo que cuando estoy tratando de entender mi, mis experiencias, quién soy, ¿no? Veo que en el inicio como chico, muy joven, siempre tuve una independencia muy fuerte para explorar, ¿no? Exploré como desde los 3 años libremente, porque fueron las setentas, y las ideas muy liberales. Entonces mis padres no me siguieron tanto. Entonces tuve mucha libertad y mucha seguridad también para hacer errores, ¿no? Y todo el aspecto individual es importante como en mi vida. De siempre tener gusto de probar diferentes cosas, ¿no? De dominar diferentes deportes, mucha variación, muchos intereses. Eso siempre fue muy importante. Pero también, como parte de eso, empecé bastante temprano a jugar, no sé, fútbol, pero cambié temprano cuando arrancamos con el básquet en mi pueblo. Entonces yo era entre el primer grupo de jugar básquet, porque había
un señor que tuve experiencia como estudiante en Estados Unidos, un empresario que empezó con eso en nuestro pueblo y yo era entre el primer grupo, ¿no? Como a los 15 años. Y, y también jugué frisbee, ¿no? Ultimate frisbee, que es un deporte también de equipo. Entonces, pero siempre un poco los deportes más alternativas. Fue mucho básquet, alternativa, sí, no es alternativa en el mundo, pero en Noruega sí, en esta época no era un deporte muy grande. Entonces, un poco alternativo para nosotros. Y jugué, no sé, 15 años en varios equipos como jugador de básquet y también eh, fui entrenador de varios equipos de jóvenes, ¿no? De adolescentes, primero 2 o 3 años como muy joven yo, y luego con mis hijos, ¿no? 10 años como técnico de equipo de niños, que terminó con 2 medallas de plata en campeones de noruegos de sub 19 años. Entonces, fue un viaje como técnico de niños que empezaron de las 7 años y hasta 19. Entonces, eso fue una experiencia. Por eso, y creo que esos valores Mm, de liderazgo vienen mucho de eso, mm, ¿no? Sí, un lugar de trabajo como un equipo de deporte no es una mala analogía, ujú, porque se trata de lograr resultados. Es muy claro porque en esta embajada, por ejemplo, tenemos ambiciones para lograr resultados. Y para mí la analogía de un equipo de fútbol, un equipo de básquet o lo que sea, es muy preciso. No mm, veo mucha diferencia. mm, Que establecer el fondo que cada uno tiene un rol importante. No es que es una estrella y todo se trata de esta estrella, no. Sí, hay tal vez, la Argentina tiene Messi, una estrella, mm. la estrella más grande, pero cuando Argentina empezó a jugar como un equipo, bajo un liderazgo muy fuerte, Todo. con valores muy sólidos, Scaloni, Sí. llegaron los resultados. Y se Entonces, notó mucho. y se notó mucho. Y para mí no hay diferencia cultural, porque lo que veo en la selección argentina es mucho esos valores que tengo yo, que son, Mm, mm, imaginamos, son valores nórdicos, pero no son. mm, Creo que son más universales, el potencial es muy universal. Entonces, que cada uno se sienta, forma parte del equipo, que entiendan sus roles, que las estrellas no pueden hacerlo todo solo y que ujú. hay una voluntad de trabajar por el equipo, no únicamente para sí mismo. Esos son valores muy relevantes también para un lugar de trabajo. A mí me quedo con el punto que decís que fuiste como entrenador técnico, coach de equipos de chicos, de tus hijos, de chicos chiquitos de 7 a 19. Sí, Y yo creo que ahí, más allá de tu experiencia propia dentro de un equipo que lo vivencias y entendés lo que se siente un deporte y un equipo y entrenar en serio, que tienen un montón de presiones cuando uno entrena en serio. Cuando estás como coach y sobre todo en nenes chiquitos, yo creo que ahí tenés que tener un especial cuidado en la forma en que transmitís los objetivos y que la presión, si bien existe, no se sienta como presión, sino como un desafío a lograr sin que sea visto de una forma negativa, ¿no? Yo creo que ahí sí, eso quizás fue una enseñanza enorme. Para vos también de decir cómo comunico esto a nenes. sí, creo que el valor de cuidar, Mm, de lograr este espacio de seguridad
es importantísimo para jóvenes, pero también lo mismo para adultos. No hay diferencia. La verdad es que no. Cada uno de nosotros necesitamos este espacio y que cada uno de nosotros somos vulnerables. Algunos son más fuertes que otros, por supuesto, pero sí, todos son vulnerables, todos necesitan de una manera esta seguridad. Y es fundamental, es muy claro con chicos de 6, 7 años, que, y también porque hay los padres alrededor, ¿no? Claro. Entonces, yo tuve en un gimnasio muy chico, tuve 20 o a veces más de Con los esos ojos chicos ahí. los primeros tiempos solos, con los padres rodeando. Entonces es una responsabilidad, un doble desafío, ¿no? De Sí. hacerlo, ser observado por los demás y los padres. Eso fue interesantísimo, bastante fuerte, no lo recomiendo hacerlo. Porque, pero fue bastante caótico, pero una experiencia muy importante Claro, para organizar también, porque claro. el jefe tiene que organizar. Eso es importante, porque eso es también forma parte de establecer las reglas que tienen que ser claras y justas y también asegurar este profesionalismo, ¿no? Que está ordenado. Y eso es importante también. Libertad, pero dentro de un sistema que cada uno entienda. Entonces, libertad sí, pero mucha responsabilidad para cada uno también. Hay expectativa, pero empezando con los niños, por supuesto, en el inicio es mucho juego, no hay mucha competencia, sí, competencia para divertirse, pero no en serio. Pero eso cambió, por supuesto, con un equipo de básquet no sé, 14, 15 años empieza a ser un poco más serio porque empieza, no sé, las series y las competencias más serias. Entonces ya empezó a cambiar un poco porque este estilo de comunidad o de cuidado, eso no va muy bien con la selección de un equipo de élite, la separación entre los mejores y los segundos de una manera. Siempre es un dilema en Sí. el deporte de los niños adolescentes. A un punto tienen que ser separados por sus capacidades, ¿no? Sus talentos. Eso fue un poco complicado para mí. Pero entonces empecé a cooperar con un técnico que tuvo mucho más experiencia en los equipos de élite, ¿no? De más alto nivel. Entonces, eso fue necesario para mí de un poco dejar el espacio a un técnico un poco más, no sé, profesional, para poder avanzar alcanzar este nivel, no sé, muy destacado. Sí. Ahí tiene que ver quizás más allá de lo profesional de esta persona, en también aprender uno a lo que hablabas antes, ¿no? De la emocionalidad, cómo te invade quizás la emocionalidad de decirle, ahora tengo que elegir en base a las habilidades y quién creo que es mejor para el equipo. Ujú. Sí, y no, eso no, cuando empiezan esta separación no es fácil, ¿no? Y eso implica muchas emociones también, que quienes van a ser elegidos para el equipo principal, quienes no. Eso siempre es un momento complicado en la vida de los equipos de deporte cuando de esta separación, pero es necesario, es normal también. Uno tiene que elegir si quieren empezar en un nivel menos serio y ellos que tienen que trabajar mucho más duro para alcanzar este nivel top. Tal vez suficiente con esta analogía, pero yo creo que mucho de
este rol también tiene que ver con lo personal, que cada miembro del equipo tiene que ser, no sé, visto y que un técnico tiene que ofrecer su personalidad de una manera, porque mucho viene también de la personalidad. Uno tiene que jugar con su personalidad, utilizarlo, destacar lo positivo y tratar de controlar, manejar lo que no es tan positivo en su personalidad. Eso también requiere cierta disciplina de un líder, ¿no? Que un líder tiene que conocerse mismo y tratar de adaptar de los lados que no son intuitivos, que no son tal vez necesariamente positivos. Entonces, empezar con sus fuerzas, sus, no sé, Fortalezas. inclinaciones naturales, pero también utilizarlo de manera positiva, pero también conocer sus debilidades y tratar de manejar eso. Y tengo una pregunta, hablando de esto, ¿no? Del manejo de las situaciones. ¿Qué es lo que vos definís como qué es diplomacia y qué no es diplomacia para vos? Buena pregunta. Por supuesto, la diplomacia es algo muy definido, puede ser algo muy definido como la cooperación formal entre estados, ¿no? Existen convenciones que, organizan la diplomacia. Es una tradición histórica muy importante entre los estados. Tiene creció con los estados, ¿no? Porque los estados, esta manera de organizar la sociedad internacional, cuando empezó inmediatamente, empezó también la necesidad de tener cierta manera de comunicar que no sin armas, ¿no? Entonces Sí, la diplomacia tiene, tiene sí, sin eh, armas, buena aclaración fue. esto es también muy humano, muy natural, pero sí, eso fue inmediatamente una necesidad y se formó este sistema jurídico que existe hoy, las convenciones de Viena, que forman base de todo eso, toda la tradición de cooperación bilateral entre estados y que tiene este sistema de protocolar que cuida un poco el profesionalismo de esta interacción para tratar de protegerlo, porque el fondo es que cada estado tiene intereses. Por ejemplo, si un estado tiene sus gente de su país viajando en el mundo, que ellos tienen también algunos derechos, eso es bastante fundamental. Ok, eso es los fondos. Mucho tuve que ver también con lo comercial, que había comercio entre los estados alrededor del mar Mediterráneo, que había este intercambio comercial y eso también fue un inicio muy importante. Entonces, ok, empezamos entonces, tenemos lo formal, muy protocolar, jefe de Estado, canciller, cancillería y embajadores. Eso es bastante lógico y ese tiene un sentido civilizatórico de una manera, ¿no? Puede aparecer a veces un poco viejo y protocolar, pero tiene sus funciones. Es este corazón de la diplomacia. Pero también muy importante la cooperación multilateral, que no es un Estado hacia el otro, pero sí que hay temas que son mejor tratados en grupos. Y eso puede ser tratados de libre comercio entre grupos o puede ser tratados internacionales para arreglar el comercio o el tráfico aéreo o lo que sea. Entonces, eso creció de necesidad que necesitábamos un lugar para tratar de resolver conflictos de interés, porque cada país
tiene un montón de intereses Ujú, que son los propios intereses de este país. Noruega tiene un set de intereses muy amplio. Argentina lo mismo, cada país lo tiene, ujú, intereses propios. Ok, pero esos intereses propios pueden choquear contra otros. Por eso es la necesidad de ordenar negociaciones entre grupos de países. Por supuesto, las Naciones Unidas son el ejemplo principal de eso. Y creo que eso es la diplomacia, ¿no? En sí, arreglar necesidades, intereses propios en una manera civilizada. ujú, Pero en un mundo moderno, por supuesto, los intereses de un país son mucho más amplios. ujú, Y eso hace que el trabajo también puede ser divertido porque tiene que ver con la imagen de un país en otro país. ujú, Y entonces, tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, hay un tema de exportación de cultura también, ¿no? mm, Entonces, eso abre la puerta de un pensamiento muy amplio. ¿Qué son los intereses de Noruega en Argentina? ujú, ¿Y cuáles son los intereses de Argentina en Noruega? Creo que hoy en día los intereses son amplios. Por supuesto, hay algunos intereses que son más fundamentales que otros. Por ejemplo, la seguridad e integridad de un país bajo amenaza de conflicto militar. Eso sigue siendo un interés fundamental para cada país, porque sin esto, un país no puede lograr los otros intereses. Pero creo que es interesante ver esta variación de intereses y también requiere que un embajador, un equipo tiene que tener competencias variadas y buscar soluciones, buscar oportunidades, ser creativos. perfecto. Mm, sí, ahí es donde entra la creatividad para buscar la Sí, solución. exactamente. Y ahí es donde vos te apoyas en el equipo y ver qué surge también de cada uno del equipo, sin ser un líder Exacto. tan Y rígido, ¿no? exactamente. Es importante porque el líder tiene que establecer las metas, iniciar el rumbo, un rumbo claro, porque sin prioridades estratégicas, Mm, definir lo que es lo más importante, lo que mm, tenemos que priorizar. Es importantísimo porque en el mundo profesional, casi cada profesión, hay un montón de información, ¿no? Hay demasiado de información, mm, ruido mm, que nos eh, que estamos enfrentados. Entonces, el jefe tiene que establecer lo que es lo más importante en todo eso, este caos de información, de deberes, de pedidos, de iniciativas, y decir claramente lo que es lo más importante a largo plazo, y dentro de esas prioridades, y por supuesto, mucha variación. Dentro de visión estratégico, necesitamos siempre mucha creatividad. Y yo pienso que el líder tiene que establecer una manera de organizar el equipo para lograr esta creatividad. ¿Cuáles son las ideas mejores? Si yo como líder tengo una idea, es importante, pero no es necesariamente una buena idea. Yo mm, tengo un equipo que se sientan cómodos para decir que no, esa idea tal vez mejor hacerlo de otra manera, y tal vez no es una buena idea. Entonces es un poco como dijo Winston Churchill, es mm, un dicho de él, que mm, él siempre tuvo muchas ideas, ¿no? Y él dijo una vez que cada mañana se despertó con 10 ideas y tuve que utilizar el resto del día para combatir 9 de esas ideas. Es un ejemplo que uno tiene que abrir el espacio para ideas. Las ideas
no son siempre buenos, pero Ujú, tratar de identificar los buenos y aceptar que no todas las ideas pueden, no sé, mm, realizar. Pero sin ideas, ideas son para todo, ¿no? Ideas para cómo gestionar la administración, cómo hacer el presupuesto un poco mejor. Ideas entra en todo, en todo, en todo. Y sin ideas, sin cultura de ideas, perdimos muchas oportunidades para lograr nuestros resultados. Es fundamental. ujú, Mm. Yo creo que a mí me gustaría hacer una pregunta, creo que tal vez más personal, que está directamente relacionada, es ¿cómo vivís el liderazgo hoy? Cómo lo experiencias o vivenciar el liderazgo Sí. hoy? ¿Cómo lo Creo que vivencias? eh, lo- le- quiero empezar con mis primeras experiencias de liderazgo porque no es lo mismo ahora como fue, ¿no? Tuve la oportunidad de ser jefe de pelotón en el servicio militar, un entrenamiento de liderazgo que fue serio, que fue bueno. Y eso también me daba experiencias, pues el liderazgo tiene desafíos, muchos desafíos, porque siempre hay temas problemáticas, ¿no? Eso es dentro de lo natural. Entonces, experiencia. Pero primero buscar liderazgo. Es una, no sé, una voluntad que uno tiene que tener, ¿no? Porque es mm, un rol importante. Ok, voluntad de buscar esas posiciones y tratar de alcanzar esas posiciones es lo principal. Y con eso, cuando uno tiene una función como líder formal, puede ser informal, pero no es lo mismo. El liderazgo formal es algo muy particular. Con esas responsabilidades, uno empieza a tener experiencias. Y esas experiencias pueden ser de lo positivo, que siempre es divertido, de lograr algo positivo. Pero lo más interesante para mí es también cómo uno eh, enfrenta problemas que necesitan ser resueltos. Y eso también fue como lo más interesante para mí, con experiencia también. Empecé en el ministerio y luego me nombraron como vicedirector de una dirección. Eso fue en Cancillería, eso fue mi primera experiencia, ¿no? Y yo tengo mucha memoria de algunos de los desafíos que enfrentamos en esta época y cómo lo hicimos. Y aprender que si uno enfrenta un problema, puede ser un problema en el personal o en el equipo que no va bien, ¿no? Siempre pueden haber desafíos en un lugar de trabajo porque la gente son diferentes y a veces chocan y eso puede mm, crear mm, desafíos en el equipo. mm, Y eso son dentro de los problemas interesantes. ¿Cómo resolver? También puede ocurrir que hay disatisfacción con el mm, liderazgo también, ¿no? Eso puede ser muy personal y muy duro para un líder. Que si hay problemas que siguen. Y para mí, con mis varias experiencias, lo central es de una manera aceptar que hay este problema, identificarlo. Uno necesita tomar el tiempo para hablar con el equipo, para entender lo que pasa, porque si el líder está no sé, no está, no mm, nunca va a entender lo que pasa en su equipo. El líder tiene que entender, tiene que hablar con el equipo, con cada uno, y invertir, utilizar este tiempo y entender la expectativa de cada uno y sus frustraciones y lo que sea. Y eso es un trabajo que tiene sus desafíos, ¿eh? Entrar en mucho personal, siempre muy emocional, pero es el oro del líder, de buscar este encuentro, de entrar, de tomarlo en serio y de conocer, de escuchar a cada uno. Eso para mí es el inicio, para entender
lo que pasa. Y luego asegurar a cada uno que uno lo toma en serio y identificar medidas para tomar. No es que esas medidas siempre son exactamente lo que buscaban cada uno de los empleados, pero sí lo importante es escuchar, tomarlo en serio, dar respeto y luego tratar de identificar acciones para mejorar el tema, para resolverlo y en este caso informar, por supuesto, de las medidas, las razones y avanzar, porque creo que los empleados siempre tienen respecto a un proceso bueno, el proceso tiene legitimidad de una manera, escuchando y tomar decisiones, eso también da respeto. Y con respecto, información, mucho puede ser resuelto. Entonces, con experiencia tengo mucho más certeza que tengo, sé más o menos cómo puedo resolver un problema, entonces tengo un poco menos de miedo enfrentado a problemas porque sé que hay maneras para resolver. Bien. El tema este que decías de cómo que tiene que estar una en la gestión de las emociones y conocerse uno, em, qué es lo positivo que tiene, qué es lo negativo y cómo llevar a cabo los dos juntos, sobre todo en posiciones de liderazgo. Y la otra parte, esto de que hablas al principio, la seguridad, de generar ese espacio seguro. Entonces, en tus distintas experiencias, ¿cómo ha sido esa creación de los espacios seguros Sí, para con los equipos? creo que empieza con todo lo que acabo de decir, este espacio que yo tengo, muestro que tengo interés, Ujú, que invierto en el tiempo para esos encuentros individuales, eso es importante, organizar este trabajo dentro de todo lo que uno tiene que hacer, invertir en esto. No es evidente, no cada uno lo hace. ujú, Hay muchos líderes que no lo hacen, que no invierten en este diálogo de fondo, ¿no? Creo ujú, que es el primer paso. Pero hay algo un poco más general también, porque creo que y eso funciona también en la diplomacia externa, no es únicamente en lo interno, de tratar de ser humilde también en la discusión, en el diálogo con representantes del país donde uno está y no tener toda la respuesta. Escuchar también, ¿no? Tratar de entrar en un diálogo con respeto, aunque haya diferencias de política o no sé yo, pero siempre tratar de identificar lo que une, lo que modera, lo que el espacio es de cooperación. Y creo que no es muy diferente. Tener la visión de eso y entrar en una conversación y con la misma apertura, ¿no? mm, Por supuesto, eso va a decir que yo soy representante de Noruega, tengo los intereses de Noruega, pero hay un montón de variaciones como lograrlo. Y lo más importante para un embajador, para un diplomático, es establecer relaciones personales con las personas importantes. Y las relaciones personales se trata de la misma cosa. Seguridad, confianza, respeto mutuo y de escuchar y de no tener todas las respuestas, pero identificar tal vez en una conversación. Uno puede identificar fuentes ujú, donde tenemos los mismos, la misma visión. Y el rol del embajador en muchos de los casos es de tratar de amplificar lo positivo, de identificar mm, esas fuentes y establecer lugares, relación de confianza. ¿Por qué? Una relación de confianza se desarrolla con tiempo y mm, eso es
uno tiene que meritarlo. Entonces, por eso tenemos que invertir en eso, en la confianza, en la relación personal. Y luego puede ser mucho más, Mm, puede abrir un tema puntual que tiene que ser resuelto, que puede ser un montón de cosas. Pero con una relación establecida en previo, uno tiene una herramienta para entrar y voluntad también del otro parte para tratar de apoyar. Y creo que es lo mismo, ¿no? La humildad, la voluntad de escuchar, no es tan complicado en la realidad. mm. ¿Alguna vez te encontraste en alguna situación donde sentiste que eh, no podías encontrar un punto en común o un punto de conversación que lleve a tender ese puente? ¿Y qué te pasó y si lo pudiste resolver, cómo lo resolviste? Porque eh, lo que vos decís lleva un montón de tiempo y hay Ujú. veces que quizás tenés que resolver cosas sin ese previo conocimiento y tiempo con el otro, ¿no? Sí. Creo que estamos viviendo en un mundo complicado con más conflicto, con más guerra y eso lo hace que la diplomacia siempre puede ser más complicado. Sobre todo estamos en una situación con una guerra muy grande en Mm, Europa, ujú, la invasión de Rusia a Ucrania, y ujú, eso nos provoca mucho, eso cambió un poco la dinámica política. Pero no, eso no es, de una manera, no es nuevo. Tenemos que mantener el diálogo diplomático, porque es la herramienta que necesitamos. Eso fue necesario a pesar de los conflictos militares en la historia, siempre tuvimos que mantener y desarrollar la diplomacia, porque es lo que necesitamos para lograr la paz. Lo que vemos ahora en Gaza también, por supuesto, mucha diplomacia. Pero para poder hacer esa diplomacia necesitamos puentes, mm, conexiones. mm, Entonces, es importantísimo de mantener los enlaces de diplomacia, incluso en tiempos difíciles, para poder luego establecer más puentes para avanzar. Entonces, es un principio importante de mantener ese contacto. Puede ser complicado a veces, pero sigue siendo importante. La diplomacia tiene que superar un poco todo eso, porque mm, sin diplomacia no vamos a poder enfrentar los desafíos comunes que tenemos en este mundo. Ejemplos como cambio climático, o guerras, o muchos de otros temas que surgen hoy en día, el futuro, vamos a seguir necesitando diplomacia. ujú, Mm, Em, yo creo que para ir cerrando, mm, porque sí, como dijiste al principio, si tenemos 3 horas, seguimos las 3 horas. mm, Em, em, creo que al menos yo, hacerte 2 preguntas. Una es haciendo esto como una retrospectiva o haciendo la reflexión hacia todo, hacia atrás y con el presente es que, ¿cuál es el aprendizaje que consideras más importante en relación al liderazgo? Y la segunda pregunta es, ¿cómo ves vos, cómo visionás en función del contexto actual, es cómo visionas el liderazgo desde un punto de vista ya más humano? ¿Cuál es el rol que le ves? sí. Yo creo que ambos cuestiones, creo que cier, cier, cierta humildad y autorreflexión y esos valores de fondo, de respeto al otro, eso son para mí clave, pero también la voluntad de buscar liderazgo, ¿no? Y entenderlo como una responsabilidad y no solo un privilegio. Creo que dentro de eso va mucho. Y no hay mucha diferencia, esos valores también siguen siendo
muy relevantes para la cooperación exterior, ¿no? Porque yo veo que los mismos temas son vigentes. Cuando yo encuentro representantes del gobierno de Argentina, por ejemplo, o de la sociedad civil, o los empresarios, yo veo que los mismos valores personales también, la voluntad también de ser su mismo y no de esconderse y ofrecer un poco su personalidad también. Esos son el capital que tú no tienes, ¿no? De lograr estas relaciones de confianza. Para mí es lo más importante en todo eso, lo interno y lo externo. Ujú. Ok. Sí, Me quedo. el foco, está poniendo el foco también en la autenticidad, ¿no? Sí, Demostrar, exactamente. demostrarse transparente, más allá de saber que cada uno tiene sus objetivos y sus intereses. Sí. eh, la transparencia es importante para poder negociar y aportar. Exactamente. Porque la base es que cada uno tiene sus intereses propios y sus emociones. Y es legítimo, a Ujú, 100%. mm, Por eso no. Y también, sí, la relación tiene que ser un poco humilde, un poco cortés para avanzar, ¿no? Uno no puede venir con sus intereses diciendo exactamente, usted tiene que hacer exactamente lo que digo. Eso es tal vez para otros países un poco más grandes que Noruega. mm. Sí, tal vez. Ana, ¿querés cerrar vos? ¿Querés hacer la pregunta vos? Eh, Dos preguntas tengo. Bueno, ya dijiste básicamente, pero ¿cuál crees vos, si alguien tuviese que decir algo de vos, cuál crees que es lo que te diferencia, tu granito de arena, tu aporte? ¿Cuál crees que es vos tu aporte personal? ¿Y cómo, cómo te ves vos en un futuro? ¿Qué te gustaría hacer vos en un futuro? Sea desde el lado profesional o ya no profesional, ¿cuál es tu mirada y tus intereses? Espero que mis colegas, el entorno me veo como una persona con integridad y que es bastante activo, ¿no? Que hacen cosas, tratar de hacer cosas. Y creo que sí, eso es mi ambición de una manera de ser apreciado Ujú, por tener integridad y todo lo que acabamos de decir. Para el futuro, yo ahora pienso, estoy tratando de estar donde estoy ujú, y no pensar demasiado en el futuro porque estamos en un puesto, en un país maravilloso y una ciudad como Buenos Aires que me encanta y para mí es suficiente de tratar de estar integral en esto. ujú, Pero para el futuro no tengo un puesto de sueño tan importante para mí. Siempre esos valores que acabamos de, no sé, identificar son valores que te permita a pasarlo bien en todo el mundo, más o menos, no de lo que sea en Noruega o donde. Entonces, mi ambición es de tener esta certeza y de estar tranquilo y feliz en donde estoy. Eso es el sueño. Y veremos lo que pasa. perfecto. Muchísimas gracias, Halvor, por compartir tu experiencia, digamos, y este espacio con nosotras. Que gracias te queda poco, que se queda corto, como decimos los argentinos. Así que de verdad es un honor contar de poder escucharte y que nos brindes el espacio también en la experiencia. Hablando en español también, difícil para otros países aprenderlo, lo cual es fantástico escucharlo.
A mí me encantan los idiomas. Solamente agradecer por la oportunidad de reflexionar, porque también fue muy positivo para mí de poder, no sé, formular y reflexionar sobre esos temas que son importantes, pero en el día a día uno no, tal vez no reflexiona tanto en esos temas. Por eso les agradezco también por la oportunidad y por la charla y nos vemos pronto haciendo un deporte, Amalia, ¿no? Un deporte Sí, como disc golf. ahí quería agregar, o sea, podemos abrir como la convocatoria a hacer disc golf que estamos haciendo en Argentina, en Buenos Aires, así que es con los discos, los frisbees chiquitos, que Halvor trae de profesionales, y es tirar en una canasta que no es fácil porque tiene que ser lejos, él tira muy bien, los otros hacemos lo que podemos, pero es muy divertido, es muy agradable y conoce gente muy diversa. Y bueno, acá estamos. Acá estamos y es pues un deporte nuevo en Argentina, pero que vamos a desarrollar con los argentinos, creando una comunidad de Exacto. valores buenos. Así que ahí también ponemos el dato, si a alguien le interesa sumarse. Así Perfecto, es. perfecto. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias y hasta la Gracias, próxima. Halvor. Nos vemos. Chao. Un beso. Chau, chau. Chao.